voy a hablarles sobre las teorías sobre el origen de la vida, un tema muy interesante. Y es que a lo largo de los años han habido muchas teorías que han tratado de dar respuesta a esta incógnita de la vida, pero ninguna ha dado contestación a esto. Pero vamos a hablar sobre algunas teorías y de alguna que tiene un caso especial. De las que vamos a hablar hoy es la de la creacionismo, la panspermia, la generación espontánea, que es un caso especial, y la quimiosintética o biosintética. Bueno, empezaremos hablando por el creacionismo. Y es que el creacionismo es, como su nombre mismo lo dice, el creer en que el universo y la vida fueron creados por actos divinos mismamente hechos por Dios, los cuales los podemos encontrar en el libro llamado la Biblia, y que se encuentra en el primer capítulo, específicamente se llama Génesis. Ahí podemos ver, si buscamos, podemos ver como dice el origen del universo, de la vida. Ahí menciona todo esto. En sí, en resumen, el creacionismo cree que todo origen de la vida se da por actos divinos hechos por Dios, y rechaza todo tipo de teoría científica. A continuación vamos a hablar sobre la panspermia, ya que la panspermia fue creada muchos años atrás por un filósofo de la Grecia antigua llamado Anaxágoras. Y este científico denomina a la palabra panspermia como pan de todo y esperma, que significa semilla. Él dice que posiblemente la vida se haya creado en alguna parte del universo y que haya llegado a la Tierra incrustada en partes de cometas, asteroides, meteoritos, y ahí se haya dado el lugar a la vida. A continuación vamos a hablar sobre el caso especial de la generación espontánea. Y es que la generación espontánea, también llamada arqueobiosis o abiogénesis, dice que algunas formas de vida de animales o plantas se dieron de manera espontánea, como su nombre mismo lo dice, de manera espontánea, en ámbitos inorgánicos, orgánicos, o meramente una combinación de ellos. Esta fue una creencia muy aceptada y la más usada en las épocas antiguas, ya que fue escrita por Aristóteles. Durante los años 1668 se empezaron a hacer investigaciones para dar respuestas, para dar más credibilidad a esta teoría, hasta que un químico llamado Louis Pasteur refutó, hizo lo contrario y desmintió, haciendo que esta teoría fuera una falacia. A mediados del siglo XIX, él lo que hace es usar la ley de la biogénesis, que dice que todo ser vivo viene ya de un ser vivo ya existente. Entonces, con esto Louis Pasteur hace que esta teoría de la generación espontánea pierda en total su credibilidad. A continuación, como dato adicional, vamos a hablar sobre el experimento que realizó Louis Pasteur para demostrar que esta era una falacia. El químico Louis Pasteur lo que utilizó fueron matraces circulares, que son envases de vidrios que se utilizan en la química para realizar varios experimentos. Utilizó caldos hervidos. Primero utilizó una matraz que provenía con un tubo y un filtro que hacía que no pase partículas de polvo, y mismamente el caldo hervido. También ocupó otras matraces con un cuello que no tenían este filtro en sí que tenían las otras, pero tenía un cuello muy alargado, un cuello que se iba alargando, el cual permitía la entrada del aire, que hacía también que el polvo se dificulte entrar, y mismamente del caldo. También ocupó dos tubos de cisnes que son similares a dos bolas, de las cuales tienen un cuello muy alargado y van encurvados. A partir de eso también ocupó las últimas dos matraces, las cuales tienen en sí, como ya mencionamos, un cuello estilo así, en forma de S, alargado, que cada vez se va haciendo más fino, llegando por ejemplo acá, que sería aquí, teniendo una cobertura muy pequeña, en la cual casi no se puede entrar nada, pero cada vez se va haciendo más grande. El motivo de que sea en S el tubito que está ahí para llegar hasta la matraz es para que
y puede entrar aire y que todo microorganismo quede en lo más fondo del tubo. Una vez mencionado todas las matraces que Luis Pasteur utilizó, lo que hizo es vertir las mismas cantidades en cada matraz de caldo hervido, o caldo hervido de caldo de carne o nutritivo, cualquiera de las dos. Posterior a eso, después de haber servido en las matraces, hizo hervir para eliminar toda posible existencia de microorganismos que se encontrara en el caldo. Una vez servido, Luis Pasteur, después de algún tiempo, dejó ahí a las matraces y observó que nada crecía en ellas, nada salía. Y así concluyó que todo ser vivo que haya salido de ellas, de una matraz sin cuello, sin filtro, pues haya salido del exterior y haya entrado a esa matraz. Y así es como Luis Pasteur logró que la generación espontánea fuera una teoría que no sirve, porque desmintió y hace que esta teoría fuera una falacia. Y por último, sintética o biosintética. Esta teoría lo que dice es que la vida utiliza una hipótesis de la vida que dice que se originó gracias a la agrupación de varias moléculas primitivas que empezaron a, como su nombre lo dice, a agruparse y empezaron a complejizarse y dar así lugar a la primera célula, y ahí seguiría originándose hasta dar a la vida. Esta teoría empezó a desarrollarse casi al mismo tiempo, y digo casi al mismo tiempo porque fue desarrollada por dos científicos, pero de manera separada, entre 1924 y 1928. Uno de ellos era Alexander Oparin, que fue un bioquímico ruso. El otro fue John Heldeni, y fue un biólogo inglés. Ellos dos, como ya mencioné, desarrollaron esta teoría separados, sin unirse y utilizando casi las mismas bases, pero con diferentes definiciones. A continuación vamos a hablar sobre un poco más a detalle de esta teoría. Sería el nacimiento de las biomoléculas primitivas, el nacimiento de las primitivas no, se llamarían sencillas en todo, así. De ahí sería las biomoléculas complejas, y de ahí sería la creación de coacevados. Como ya mencioné, esto es parte de la teoría que ellos mencionan de esta teoría. Son las biomoléculas sencillas, que es en sí la parte inicial de su teoría, de donde empieza hasta donde termina, y ahí se origina la vida. Y es que dicen que la atmósfera, con los rasgos que tenía, la atmósfera primitiva con los elementos que tenía, al estar expuesto a la radiación solar y a eventos como son los relámpagos, truenos, todo tipo así, rayos, empezaron a crearse estas biomoléculas sencillas que tenían aminoácidos y azúcares. Junto a eso vamos al siguiente paso, que serían las biomoléculas complejas, que en sí son la agrupación de las biomoléculas sencillas, como ya mencionamos, que fueron creadas. En sí, estas biomoléculas sencillas empiezan a juntarse, empiezan a agruparse en los océanos primitivos, y empiezan a formar lo que se mencionó como un caldo primitivo, y da la formación de coacevados. Y una vez con este caldo primitivo que tenemos, que se debía haber tenido, este caldo primitivo empieza con algunas biomoléculas empiezan a separarse, y algunas empiezan a hacer como un hueco, o también llamado coacevados, y por eso recibe ese nombre. Entonces, en ese hueco hay principales partes en las cuales hay algunas moléculas que se pueden en sí duplicar unas de ellas, y al lograr eso, como consecuencia, logran formar las primeras células de vida. Y en resumen, eso sería más o menos, y logrando crear así la vida. Sería el primer paso, la creación de las biomoléculas sencillas. Segundo paso sería la creación de las biomoléculas complejas, y como tercer paso tenemos la creación de coacevadas. El primero sería la creación de las moléculas, en resumen sería creación de moléculas con los estados primitivos, que era la antigua, así por decirlo, como era la antigua Tierra. El segundo paso sería la agrupación de estas biomoléculas para dar lugar a un caldo primitivo. Y en tercer lugar, tendríamos como decir, ya con este caldo primitivo tendríamos como decir
la evolución de este caldo, dando así lugar a la vida. Bueno, esto ha sido todo. He dado un pequeño repaso sobre algunas teorías que hablan sobre el origen de la vida, ya que existen varias teorías, pero estas son las que más se han usado a lo largo del tiempo. Muchas gracias.